participantes en esta proyección y charla de El incondicionado su ocultamiento, 4 cortometrajes sobre el hecho de desaparecer de Rafael Hastings. Vamos a esperar unos 2 minutos más para iniciar la presentación, mientras se van incorporando algunas personas. Gracias por la paciencia. Bueno, vamos a empezar con esta presentación. Como les decía, mi nombre es José Carlos Mariate y desde Tecnología Andina, y gracias a todos por estar acá presentes en esta presentación que estamos haciendo. Es una presentación, una proyección y charla de El incondicionado desocultamiento, 4 cortometrajes sobre el hecho de desaparecer de Rafael Hastings, que ha conllevado un importante trabajo de rescate audiovisual luego de 50 años, gracias al apoyo de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura en el Perú. Esta presentación es parte de las iniciativas de difusión que estamos realizando desde el año pasado, donde hemos presentado la película en el Festival de Cine de Lima, en la Bienal de Imagen en Movimiento en Buenos Aires, en el Festival Corriente en Arequipa y en el Centro de Cultura Digital de México. Me parece importante, antes de empezar la película, igual hacer algunos aspectos sobre Rafael Hastings y por qué resulta muy importante este trabajo. Quizá muchos conocen a Rafael Hastings, es una figura relevante por su obra plástica y conceptual, pero el vínculo de Rafael Hastings con la creación audiovisual se inicia cuando emigra a Europa, con tan solo 17 años, cuando estudia en Bélgica, a fines del año 62, 1962. Y aquí, en esa época, sus intereses eran muy diversos, era un joven, ¿no? Con muchas curiosidades. Incluía el cine, la literatura, la coreografía. Y aquí es muy importante la influencia que tuvieron muy importantes figuras, lo que podríamos llamar muy reconocidas, figuras que además eran provocadores. Uno era Maurice Bellart, renovador de la coreografía contemporánea; François Bellergans, un escritor y director de cine; y Jean-Luc Godard, que muchos quizás lo conocen, recientemente fallecido director, guionista y crítico. ¿Por qué digo que eran provocadores? Porque, por ejemplo, si tomamos solamente el caso de François Bellergans, podemos
ver a qué nos referimos. Beyergans fue premio Goncourt, académico de la lengua en Francia, pero trabajó también para la televisión belga y antes de ello, cuando estudió en la Escuela de Altos Estudios Cinematográficos, eh, hizo un film que era algo que no se acostumbraba, hizo un film en el 61 justamente sobre Maurice Béjart, y eso que generó que lo expulsaran de la escuela. Pues en esa época los estudiantes estaban prohibidos de hacer películas profesionales, para que vean también el contexto y cómo había cierto grado de, digamos, de cuestionamiento y de represión a los alumnos por, de alguna manera, a hacer algo que estaba prohibido, que no era parte de las reglas de la escuela. Entonces, este vínculo prematuro con estos artistas e intelectuales provocadores europeos, en un contexto además de los años 60, muchos cambios sociales, políticos, eh, creo que permitieron también establecer esta, este interés, también esta actitud un poco irreverente y decantó un poco la originalidad de Rafael Hastings, no solamente como un artista nuevamente plástico, sino como un artista total. Y creo que justamente las películas definen ese rasgo. Rafael Hastings empezó a hacer muchos experimentos, pequeñas películas en primerísimos planos. También trabajó con video cuando se lanzó la Portapac, que permitía, que Portapac era una cámara de Sony que permitía pues trabajar en videotape. Esto permitió, pues, facilitaba mucho las técnicas de edición, en fin, no había que revelar la película. Ese fue un trabajo que también realizó en Francia, en la Agencia Francesa de Imágenes. Eh, Ahora, lamentablemente no contamos con estos primeros experimentos, contamos más bien con los trabajos que hizo cuando regresó a Perú. Regresó a Perú y eso fue a inicio de los 70, se involucra activamente en esa década en la producción audiovisual. Trabajó también no solamente en Lima, sino en Buenos Aires con Jorge Glusberg, donde participó, digamos, creó un proyecto que se llamó What Do You Really Know About Fashion, una suerte de detrás de cámara, de situaciones inadvertidas. Y Jorge Glusberg en general impulsaba mucho la internacionalización del videoarte latinoamericano, ¿no? Así como el arte de sistemas. Así que Jorge Bluesberg, a partir del Centro de Arte y Comunicación, el CAIC en Buenos Aires, permitió también difundir mucho el trabajo de Rafael Hastings. Eh, el, digamos, el trabajo de Rafael, quizás en esa década, fue activo, la difusión probablemente limitada. En el año 98, gracias al doctor Alfonso Castillón, presentamos en el segundo Festival Internacional de Videoarte algunos trabajos de Rafael. Refiero, por ejemplo, a Peruvian Born, a Peruvian, a Das Lied von der Erde, Ceremony, a Ecos. Eran trabajos que fueron transferidos de un formato original que era un Matic de 3/4 de pulgada, un formato que se usaba en los años 70 como formato profesional, se digitalizaron. Y esto ha asegurado también su conservación y difusión futura. No voy a entrar en detalles sobre estas películas, pero en la web de ATA hay información de cada uno de estos materiales. Y lo que sí quiero es mencionar que no solamente Rafael produjo estos materiales, sino otros más que se han identificado, pero que hasta ahora no los hemos podido, digamos, recuperar, ¿no? Es importante mencionar esto como preámbulo a estas películas. Estas son películas en 35 milímetros a color que Rafael Hastings realizó entre los años 74 y 76. Y digamos que estos digamos, son 4 cortometrajes que forman una suerte de mediometraje, que son los que presentamos. Están basadas en un trabajo que desarrolló Fernando Llosa Porras. Fernando Llosa Porras era un estudioso de la iconografía y las imágenes antiguas americanas, en particular la simbología
de Sechín, del sitio arqueológico de Sechín, ubicado al norte del Perú. Entonces, Joseph Porras tenía una visión muy particular. Para él, el arte simbólico de Sechín, la simbología de Sechín, eh, que también se extiende de alguna manera en la iconografía de Chavín de Huántar, se asocia con la mitología, se asocia con una serie de elementos de las culturas mesoamericanas. Y así es como vinculó Joseph Porras la cosmovisión de las culturas del formativo americano con la tradición primordial, es decir, con las doctrinas orientales, las doctrinas asiáticas, que son producto de la revelación, de la inspiración. Y es así que Fernando Joseph Porras identificó una suerte de propuesta nada habitual, digamos, para la arqueología peruana, que es más tradicional, ¿no? Y esto retaba un poco esos estudios formales de arqueología, ¿no? Eran ideas místico-religiosas que no tenían cabida. Y fue visto así, de alguna manera, como un outsider, ¿no? Pero justamente esa irreverencia, eh, esos elementos fueron los que fascinaron a Rafael Hastings, y así como al percusionista y creador sonoro Manolo Mujica, y ellos desarrollaron este ambicioso proyecto. Participaban muchas otras gentes en la producción, demandó varias semanas de viajes y rodaje. Jorge Viñati en la fotografía y cámara, bueno, Manolo Mujica, como ya mencioné, la música, la percusión, Carlos Enrique Dávila como coordinador general, Susana Vaca también participa, unas voces, en fin, un grupo importante de personas que participan en el proyecto. Eh, los dejo entonces ahora para ver esta proyección especial que se está haciendo. Quiero solamente agradecerle a la viuda de Rafael Hastings, a Yvonne von Mollendorf, y también a Manolo Mujica, que creo que han sido fundamentales para el rescate de este material y digamos que en todo momento han participado activamente en la difusión del mismo. Y luego de eso vamos a discutir un poco, vamos a aprovechar para abrir a preguntas, pero también para presentar un poco la historia de estas películas, luego de casi, digamos, 50 años que fueron producidas. Gracias. Ahora voy a compartir la pantalla y quiero aprovechar para, como les decía, luego de haber presentado las películas, quisiera abrir, antes de abrir las preguntas, hablar un poco sobre la historia de estas películas, también explicar algunos detalles sobre las películas. El Condicionado Ocultamiento está compuesta, como han visto, por 4 cortometrajes. Estas películas fueron presentadas en 1976 en Lima, en el Cine Roma, a un público compuesto principalmente por amigos, y luego también se presentó en, en Nueva York. En el Perú, la COPROSI, que era la Comisión de Promoción Cinematográfica, que era parte de la ley de cine, la ley 19327, negó la exhibición de estas películas por la inclusión de los desnudos que han visto. Y el productor, Juan Barandarán, hizo unas versiones mutiladas con el objetivo de lograr la circulación comercial. Además, se presentaron en 4 pedacitos, en estas como 4 divisiones que hemos visto, esos 4 cortometrajes, eh, justamente porque en esa época la ley impulsaba la presentación de cortometrajes al inicio de las películas. Entonces esto, digamos, de alguna manera era una forma de poder circularlas comercialmente. Eh, por algunas críticas de esa época, algunos comentarios que hacían críticos de arte, se puede suponer que hubo algún grado de circulación, que es algo que todavía estamos investigando. Sin embargo, casi por 50 años estos materiales estuvieron prácticamente condenados al olvido. Las copias que conservaba Rafael Hastings se perdieron, luego de entregárselas a una persona para que se convirtieran en otro formato de cine a video. Eh, y
Luego, en el caso de las películas mutiladas por su productor, luego de algunas investigaciones, nos informó que se encontraron en algún momento en completa descomposición y se desecharon. Entonces, digamos que podríamos decir que estas películas estaban perdidas, ¿no? Por siempre, digamos. A inicios del año 2020 y poco antes de la pandemia, Rafael Hastings, poco antes además que Rafael también nos dejara físicamente, en un encuentro en su casa, eh, con él, con su esposa Ivonne y Manolo Mujica, nos compartió este diario de filmación, este hermosísimo cuaderno con detalles técnicos, con muy precisos, con notas, también con algunas escenas que él tenía como idea utilizar durante la filmación. eh, También incluía algunas acuarelas, ¿no? Se trata realmente de un hermosísimo cuadro. Y eh, fue así que gracias a este cuaderno tratamos de identificar el rastro de las películas y de los videos desaparecidos. No fue un trabajo fácil, eh, no fue un trabajo nada fácil. eh, Hicimos búsquedas en varios museos e instituciones en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, donde tanto Rafael como una persona con la que él trabajó, que fue Jorge Glusberg, habían organizado festivales de video y donde se distribuyeron eh, materiales producidos por Rafael Hastings. Encontramos muchas cartas, encontramos documentos, pero no encontramos ninguna película, nada, ¿no? Había un último camino eh, paralelo, que fue que Rafael nos mencionó que él reveló las películas en una empresa en Madrid que se llamó Fotofilm, donde llevó el internet negativo e hizo todo el trabajo de color y luz. La empresa Fotofilm Madrid cerró hace muchos años y sus activos pasaron a otra empresa que se llama Deluxe, quienes luego de varias conversaciones nos dijeron que ellos no tenían los materiales, pero que muchos de los materiales fotoquímicos que venían de la antigua empresa Fotofilm habían sido trasladados al Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Española. Finalmente, en plena pandemia, el 25 de enero del 2021, hace no mucho tiempo, digamos, el servicio de colecciones fílmicas del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Española nos confirmó que habían estos rollos, ¿no? Que habían unos rollos con el nombre de Rafael Hastings. Y a partir de ahí empezó, bueno, se hicieron algunas gestiones, digamos, se logró, digamos, en equipo con Natalia Rey de Castro, logramos el apoyo de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los nuevos medios del Ministerio de Cultura, gracias a los estímulos económicos en cultura en la categoría de preservación de patrimonio audiovisual y fonográfico. Eh, Estos fueron los materiales que nosotros encontramos y, digamos, en este caso la Filmoteca Española nos proveyó inicialmente, no estaban digitalizados estos materiales, nos proveyó de algunos registros que son los que están viendo ahora, ¿no? Pero lógicamente eh, había que hacer un trabajo de postproducción. Hicimos ese trabajo con la empresa Subtili, es una empresa especializada en preservación fílmica y postproducción en España. Los materiales no dentro de las condiciones que puso la Filmoteca Española, porque los materiales los conservan ellos, están muy bien conservados, es que no podían salir del país, entonces lo hicimos en España. No fue un trabajo fácil, porque si bien los materiales se encontraron en perfectas condiciones, perfectamente editados, digamos, las condiciones físicas del material, de la versión editada final, no eran las mejores. Algunos estaban un poco raspados,
Pero afortunadamente, fuera de los 4 mediometrajes, los 4 cortometrajes, estaban los materiales originales con los que trabajó Rafael Hastings. Y es gracias a esos materiales que estaban en perfectas condiciones que se ha podido trabajar en la conservación integral del material, utilizando nuevamente como base estos materiales originales. A esto se le sumó, digamos, un sofisticado hay muchas técnicas sofisticadas hoy día que utilizan inteligencia artificial, algoritmos de machine learning para reemplazar algunos elementos, algunas tomas, algunas fallas propias de la imagen y que son, digamos, nuevas formas de trabajar en lo que era el trabajo antes de rotoscopía, ¿no? Un cuadro por cuadro, ahora se puede hacer de manera más eficiente, ¿no? Y sí es un trabajo muy cuidadoso de colorización. Trabajamos con un técnico especializado en colorización de cine, ¿no? Hoy existen métodos realmente muy sofisticados que no existían hace 50 años, ¿no? Eh, por lo tanto, el trabajo fue bastante minucioso y requirió varias sesiones donde utilizamos el diario de filmación que les mostré hace un momento, que contenía acuarelas y algunas imágenes pintadas y que hacían referencia a algunas de las tomas. Creo que incluso acá en estas imágenes que estamos viendo, aquí por ejemplo pueden ver en la computadora algunas de las tomas con las acuarelas y cómo hemos tratado también de acercarnos un poco al color. Eh, digamos, hemos tratado de acercarnos a esos ricos e intensos colores del mar, del desierto. Aquí pueden ver un poco el trabajo que se ha hecho, ¿no? De las montañas, eh, acercarnos un poco a ese espíritu, digamos, el espíritu de Rafael Hastings, pero siendo muy cuidadosos en no correr la tentación de dramatizar ni de forzar el color original, ¿no? Entonces hizo, como les digo, un trabajo bastante cuidadoso, de muchísimo detalle, eh, que creo que no es menor en la producción del proyecto. Y que conllevó muchísimas horas de dedicación de un equipo muy profesional, ¿no? Ahí pueden darse cuenta de algunas de estas imágenes y cómo del original a la versión que ustedes han podido ver y que es, digamos, esta presentación es una presentación online, pero cuando se ve en pantalla grande, definitivamente que vamos a seguirlo presentando en diversos contextos en pantalla grande, definitivamente supera cualquier experiencia en la computadora, ¿no? Eh, aquí hay algunas tomas también que pueden notar, eh, algunas más. Entonces, es un trabajo, este es el trabajo audiovisual, visual, digamos. Dicho sea de paso, por ejemplo, esta toma, las tomas de las piedras, aquí definitivamente han tenido que usar algún tipo de marca de agua, por ejemplo, para poder, digamos, generar un poco de intensidad en las líneas, que son muy sutiles. Son cosas que hemos notado al estar en contacto con el material y al estar estudiando el material, ¿no? Que es muy interesante. Hay también, nuevamente, algunas sutilezas en las montañas que nos parecían que había que denotarlas, no intensificarlas, pero sí denotarlas eh, 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 y que creo que han aportado mucho al trabajo de recuperación, ¿no? A ese trabajo de recuperación visual se complementó con un trabajo sonoro muy interesante liderado por Manolo Mujica, que luego de 50 años revisó el material e hizo una serie de mejoras, así como una limpieza del audio que ahora se expande con una expresión y potencia sonora que reverbera, que suma elementos, instrumentos, ¿no? Que crea una suerte de dimensión espacial que rompe también con la habitual dominancia de la imagen frente al sonido, ¿no? Y se produce así una recomposición, una poesía, imagen, sonido, que permite que permite de alguna manera imaginarnos, digamos,
cómo esta película se presentó o cómo, digamos, consideramos que está lo más cercana posible al pensamiento de las ideas de Rafael Hastings, ¿no? Y luego de todo este trabajo, había otro trabajo adicional, que era un trabajo de estructura. Nos dimos cuenta, teníamos 4 cortos, pero en todo momento se sabía que no eran 4 cortos, que eran 4 cortos que ensamblaban un mediometraje. Eso era como Rafael había concebido, pero no habían dejado un orden. Entonces, porque como les decíamos hace un rato, se separaron para obtener la distribución comercial y se mutilaron, ¿no? En ese momento. Pero eh, aunque no teníamos orden, estuvimos estudiando un orden posible, se discutió mucho y es el orden que ustedes han visto, que coincidimos creo que todos, sobre todo Yvonne von Mollendorf y Manogo Mujica, en que es el orden adecuado, ¿no? No voy a detenerme mucho en las obras, pero sí quisiera solamente, para poner en contexto, porque quizás en la primera exposición al material, y lo digo desde, digamos, ya no como parte del equipo que produjo el material, sino también eh, eh, como como público, ¿no? Pueden resultar complejos entender estos materiales. Entonces, quisiera solamente resumir un poco, ¿no? O sea, empezamos con La Isla de los Inmortales, una leyenda del tiempo de Hochi, que es quizás una de las piezas más hermosas, yo diría, en todo caso, posiblemente la más narrativa de las 4, ¿no? Y narra esta leyenda oriental que retrata la dificultad o de alguna manera impotencia de, la impotencia por llegar a estas 3 montañas sagradas, escenificadas por estos áridos y extensos paisajes de la Bahía de Paracas, y espacios que se asemejan un poco también a una suerte de geología planetaria primaria, temprana, ¿no? Bueno, aparecen algunos elementos emblemáticos, geoglifos como el candelabro, ¿no? Y estos referentes de la cosmovisión andina se combinan con la aparición de esos 2 jóvenes desnudos que retratan a la pareja primordial, la pareja de casados, Foji, el primer emperador de China, y Niukua, diosa encargada de la reproducción de todos los seres vivos. Esta es información que hemos recopilado de los libros de Fernando Llosa Porras y algunas otras informaciones que hemos podido identificar, ¿no? Luego sigue una aproximación al hecho de desaparecer, que es posiblemente la pieza más abstracta, además que es la única que carece de narración y profundiza sobre el concepto de la muerte, que es, digamos, quizás el concepto que discurre a lo largo de toda la película, ¿no? Y está ligado también a la noción de las culturas precolombinas y cómo veían la muerte como un estado de tránsito que debía estar acompañado por ritos, por ceremonias. Por ello, la significación mediante los efectos especiales de estos movimientos de máscaras funerarias y también de cabezas falsas. El término cabezas falsas no es que sean falsas en el sentido de que hayan sido hechas recientemente. Es un término técnico que se utiliza para cuando estas cabezas son elaboradas con coloridos tocados plumarios, ¿no? Que son parte de una tradición tardía de la costa central. Este recorrido se fusiona también con paisajes rocosos de la Bahía de Parajas, con la aparición de Foji y Nikua, la pareja mítica, eh, y el uso de las máscaras funerarias también alude a la forma como los antiguos peruanos definían la muerte como un acto de trascendencia, ¿no? La tercera, leyenda de los 2 jardines, de un anónimo documento recogido por Octavio Paz, y lleva el sentido de la muerte a un espacio poético y hasta irónico, ¿no? Ahí nuestra cantautora Susana Vaca recita el poema Cuento de 2 jardines de Octavio Paz. Es un poema que de alguna manera, el poema hace una sutil comparación, lo hace, según tengo entendido, Octavio Paz en una visita que hace a la India, y de hecho creo que reside en la casa del embajador de México en la India,
pero lo hace como una sutil comparación entre la cultura occidental y la India, digamos, la religión hindú en este caso, más que la cultura india, y con el objetivo de buscar una reconciliación y alcanzar la convivencia entre estos dos mundos tan disímiles, ¿no? Entonces el jardín se transforma en un espacio animístico donde las calaveras, además es el jardín de la casa de Anongo Mujica en Chosica. Eh, este jardín se transforma en un espacio animístico donde las calaveras flotantes o en llamas brindan un sentido de deslocalización de la condición humana, ¿no? Y finalmente está Los Cuatro Polos Celestes, de un testimonio en piedra filmado en Sechin Casma, que vincula justamente la leyenda oriental que hemos mencionado con la iconografía de los petroglifos, que es justamente la investigación que hace Fernando Llosa Porras, ¿no? La iconografía de los petroglifos y monolitos de Sechin. Aquí está, digamos, la diosa Nicua, de alguna manera representada, ¿no? Por la rica imaginería de los bajos relieves de la piedra de Chin, que alude no solo a sacrificios humanos, que es algo que siempre se ha considerado como una de las principales simbologías en las piedras, sino también a la restauración del estado original como una búsqueda de condición humana, ¿no? Entonces, estos cuatro cortometrajes son, podríamos decir con mucho respeto, que son especulaciones audiovisuales, pero en el sentido en que son puentes, una especulación, digamos, en el sentido de puentes que conectan los vacíos en el conocimiento, ¿no? O sea, imaginando, inventando posibles explicaciones a fenómenos que tienen una base en investigación científica, iconográfica, pero que quizás en ese momento no tenían el respaldo, digamos, de la arqueología tradicional, ¿no? Y de esta manera las películas combinan a manera de ficción, con clasificable fluidez, elementos de la historia precolombina, con las leyendas milenarias orientales, y de esta forma ensamblan y también desensamblan de alguna manera lecturas históricas, ¿no? Pues este nuevo experimento visual, ¿no? Que permite abrir el espacio a una historia, a una nueva historia, que permite conectar justamente de, digamos, de una forma no habitual la cultura precolombina con la oriental. Que todos sabemos que hay un vínculo de una u otra manera, siempre lo ha habido, y no lo sabemos explicar del todo. Sigue siendo un, una teoría de el poblamiento de América, o en todo caso ciertos poblamientos de América. Por lo tanto, cuando nos hacemos ese trabajo de rescate audiovisual, creo que tenemos que entender que no ha sido solamente el trabajo de identificación, de investigación, de digitalización, sino el proceso posterior de postproducción, el trabajo creativo guiado por las notas de Rafael Hastings, por el trabajo en equipo con Andongo Mujica, con Ivonne von Mollendorf, la viuda de Rafael, y sumado a un equipo de profesionales de mucha experiencia en este tipo de materiales fílmicos y con la coordinación general de Natalia Rey de Castro. Quiero finalizar mencionando nuevamente que gracias a ese trabajo, hoy tenemos un derrotero muy claro de la filmografía de Rafael Hastings, que suman alrededor de 13 obras audiovisuales a lo largo de la década del 70, y lo hace probablemente uno de los más prolíficos creadores audiovisuales de esa década en el Perú, y ciertamente el más radical en el campo de la experimentación audiovisual. Así que, y otra cosa que quizás es importante es que hoy día este tipo de obras creo que resultan mucho más vigentes, pues la lectura de lo precolombino no niega su vínculo con otras culturas. Hoy día, en todo caso, creo que hay una posibilidad, y eso sucede mucho en el contexto del arte contemporáneo, de conectarlo con otras culturas, ¿no? Algo que probablemente justamente hace 50 años no era posible, ¿no? Una exploración más abierta, y, digamos, más permeada, ¿no? Así que, sin, sin más, sin más preámbulo, dejo abierto a cualquier comentario que puedan tener
no sé si pueda responderlos todos, pero trataré de responder si tienen alguna pregunta. Gracias. Pueden escribir en el chat, por si acaso. Vamos a esperar unos minutos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Parece que hay una pregunta ahí. Ahí está, sí. Dice cómo decidieron cuál sería su nivel de intervención durante la etapa de postproducción para la corrección de color. Bueno, lo mencioné de alguna manera. Se trabajó con un equipo de profesionales que conocían los problemas técnicos que existían hace 50 años. Esto era una cosa es algo muy importante porque hoy día no es tan fácil eh, trabajar con gente que tiene la experiencia en el material fílmico. Entonces detectaron lo que podrían ser desgastes propios del material, ¿no? Y también, eh, digamos, por ejemplo, ¿no? En las tomas de las cabezas falsas, no sé si ven, pero hay un fondo negro. Ese fondo negro es una tela negra. Entonces hay cosas que se podían también fácilmente variar. Entonces, quizás las tomas más retadoras fueron el trabajo del contrastes en los paisajes, ¿no? Y ahí tratamos de ser muy cuidadosos con que el énfasis no sea muy marcado. Ustedes cuando han visto las imágenes que presenté, que las puedo volver a mostrar ahora, eh, si se dan cuenta, si bien hay una diferencia, lo que hemos tratado de hacer, yo diría, es que no se vean la imagen tan gastada, ¿no? Y le hemos tratado de dar, digamos, ese valor al color, por ejemplo, en algunas de las piezas precolombinas, pero yo diría que no es que se haya hecho un trabajo exagerado, es difícil, es muy difícil, porque, eh, a ver, claro, uno se enfrenta a equipos y a tecnologías que hace 50 años no había. Entonces, por un lado uno se pone a pensar, ¿qué hubiese hecho Rafael Hastings con las tecnologías de hoy? Y eso es muy atractivo, pero nosotros no somos los autores de la obra. Entonces, tenemos que basarnos un poco en lo que nos dejó Rafael, en los colores de su obra. También revisamos muchas pinturas, en fin, otros materiales de su extensa producción, su riquísima producción visual, como artista visual, para poder entender un poco hasta qué punto podíamos acercarnos a lo que él hubiese podido hacer con esas tecnologías. Pero nuevamente, siendo muy cuidadosos y muy respetuosos. Y como les digo, creo que un factor muy importante de este trabajo fue el trabajo con profesionales que han hecho trabajos similares de colorización de material histórico, ¿no? Tuvimos la suerte, además, que este profesional, que era de origen francés, había estado en Perú, entonces conocía las particularidades del desierto de peruano y nuevamente de ese color un poco grisáceo que tiene el cielo también en el Perú. Pero digamos, nuevamente, hemos
en lo que hemos podido usar el cuaderno para guiarnos en algunas referencias, se ha usado, pero se ha tratado de ser muy cauto, ¿no? Digamos que acá no hemos puesto, pero digamos, eh, había la posibilidad, lógicamente, de hacer trabajo con un color mucho más intenso, pero eso era algo que estaba fuera de discusión, ¿no? Y nuevamente, aquí estamos tratando de ser muy cuidadosos con el trabajo de, del artista, ¿no? Pero, digamos, es un reto, ¿no? Y de todas maneras, sujeto también a cuestionamientos, pero hemos tratado de ser lo más cuidadosos y respetuosos posible. Viene otra pregunta. Dice, muy interesante la presentación, me queda la duda si además de la bitácora y el material recuperado existe tal vez otros proyectos que sirvieron de guía para interpretar la intervención al realizar este material. Mm, Yo diría, eh, yo diría que no directamente, pero eh, sí podría decir que tuvimos algunas discusiones y que ahí nos ayudó algunos especialistas cuando encontramos que el material editado tenía fallas, tenía estas raspados, ¿no? Entonces parece que este material, digamos, me refiero al material editado original, tenía algunas fallas, entonces tuvimos que reemplazar las tomas de material editado por las tomas originales. Y esto es una práctica muy frecuente. O sea, muchas veces cuando el material editado final tiene algunas raspaduras, se reemplaza con el material madre, ¿no? Entonces, eso es una práctica. Digamos, es una práctica establecida en la conservación de material fílmico. Pero de todas maneras, para nosotros fue un aprendizaje, ¿no? Tuvimos que validar para confirmar esta información, lo validamos con especialistas y con centros de conservación de material, sobre todo en Europa, que tienen muchísima experiencia en esto, ¿no? Hace no mucho, y esto quizás es algo que para mí fue muy interesante, se recuperaron unas partecitas de la película Metrópolis de Fritz Lang, que se encontraron en Argentina, material que estaba perdido. Eh, Hay un proceso también ahí de trabajo y, digamos, las copias que se encontraban en Argentina no tenían la calidad del material que se presenta habitualmente. Sin embargo, se han incorporado porque establecen un proyecto, una totalidad en el proyecto, ¿no? Entonces, todo estos son consideraciones de conservación, de trabajo para buscar acercarse a la originalidad de una obra. Tuvimos la suerte que no, de alguna manera que logramos que, digamos, tuvimos la suerte de detectar que el material original, es decir, las obras con las imágenes de los desnudos, entonces, de alguna manera no teníamos, nosotros en nuestro caso no teníamos el material mutilado. Es más, no lo he mencionado en detalle, pero el material original incluía más tomas que no se han usado ahora. Y se trabajó casi a uno, es decir, casi todo lo que se filmó se ha usado. Es la típica economía de esa época, ¿no? Pero además es materia de 35 milímetros, cosa que también es importante mencionar, ¿no? Pero digamos que realmente han habido consideraciones que se han tomado en cuenta para hacer este trabajo, ¿no? Dice acá, ¿es posible ver la película que nos han compartido hoy en su formato original? Eso sería fascinante. Este es, a ver, esta es una pregunta interesante eh, por el tipo de consideración que implica, ¿no? Eh, es verdad, muchas de estas películas se puede transferir, se puede pasar, está en fílmico, está ahorita en alta resolución digital, pero se podría volver a pasar a fílmico, ¿no?
De hecho, muchas de estas películas se conservan. Las películas cuando se trabajan en digital, se hace la postproducción, se pasan nuevamente a fílmico y se conservan en fílmico. No es algo que no nos hemos puesto a pensar. Implica un costo mayor al que teníamos pensado. Digamos que los fondos para esto han sido acotados, no permitían hacer estas impresiones en 35, pero digamos que eso es una posibilidad, ¿no? Una posibilidad abierta a futuro. Sería maravilloso. Sin embargo, sí tenemos versiones que utilizan todos digamos, los estándares para cine digital, ¿no? Con lo que yo diría que la película se ve increíblemente bien en sala de proyección, que es lo que estamos tratando de seguir, de continuar haciendo. Y es más, abro también la invitación. Nos pueden contactar vía la página web de ATA, algunas instituciones en Perú, no solamente en Lima, sino en provincias, si quieren presentar esta película en salas, ¿no? Pero sí, está abierto, es una posibilidad, ¿no? Hay otra película más, otra pregunta más, dice, me he perdido algunas partes y los créditos, quisiera saber si la voz de la narración es de Rafael. Bueno, la, la voz también es un dato interesante. Hay dos voces en las narraciones. Está eh, pues, la voz de Susana Vaca. Hay unas ligeras voces de Corina Bartra también en momentos, unas digamos, gesticulaciones más que voces, y propiamente el que hace la locución es Carlos Cueva, el director de teatro experimental, fundador de LOT, La Otra Orilla. Muy joven en esa época, Carlos Cueva es el locutor. Eh, También dice acá, si se sabe un poco sobre el proceso de preproducción, si trabajaba con algún guión o si era restricto con la pauta. Aparentemente, digamos, no había, yo no diría que había un guión, pero habían ciertas pautas que se tenían, digamos, para cualquier trabajo, digamos, de salir a rodar, hay el mínimo trabajo de preproducción. Pues había un concepto muy claro. Quiero además mencionar algo que quizás también vale la pena decir, no lo he dicho para no llenar de más información, pero igual, aparte de estos cuatro cortometrajes, también se hizo, digamos que eh, Rafael Hastings hizo otro trabajo digamos, con Banango Mujica, con Fernando Llosa, que era una suerte de filmación en una tela, si no me equivoco, era una tela Paracas. Pero este es un trabajo que no hemos encontrado, no ha aparecido. ¿Y por qué digo esto? Porque digamos que este estudio iconográfico, eh, digamos, tuvo varias etapas de investigación y de trabajo, ¿no? Entonces, esto parte de la investigación la hizo Fernando Llosa Porras, pero como les digo, el cuaderno de Rafael Hastings evidencia que no solamente había trabajo, digamos, de qué tipo de tomas le interesaba, sino un conocimiento técnico muy, digamos, un conocimiento muy alto de qué tipo de tomas y qué tipo incluso de lentes, si se dan algunas tomas con lentes especiales, en fin. Entonces, sí hubo un trabajo de preproducción, pero según lo que podemos, las conversaciones que tuvimos con Rafael Hastings, sí, digamos, había una apertura en qué es lo que, digamos, podían capturar basado en esta suerte de estructura que tenían, porque, a ver, fueron a Sechín,
hicieron las tomas en Paracas, ¿no? O sea, digamos, hicieron estas tomas de los... Entonces, digamos, se había una estructura. No hemos encontrado guiones, lo que hemos encontrado es el cuaderno el cuadernito de filmación, ¿no? Pero definitivamente hubo un trabajo de orden. Rafael anotaba, a veces anotaba que música se identificaba con eso, que no se usara. Él era un conocedor profuso de la música clásica, pero hay muchos detalles que de alguna manera permiten pensar en las cosas que le parecían que podían relacionarse de alguna manera, ¿no? Algunas referencias, ¿no? Que nuevamente al final quizás no se usaron, pero que quedan como parte del registro del proyecto. Eh, creo que esas son las preguntas. No sé si hay otro comentario. Yo creo que con esto podemos dar por concluida la sesión. Quiero recalcar nuevamente y, y quiero enfatizar lo que sí, hoy podemos contar con estos materiales, fuera de la investigación que se ha hecho y el trabajo que con Natalia Rey de Castro hemos desarrollado. Quiero eh, decir que esto también ha sido gracias al apoyo incondicional y permanente de Yvonne von Mollendorf y de la familia de Rafael Hastings, a quienes les estamos infinitamente agradecidos, porque han entendido la sensibilidad, la complejidad del rescate de estos materiales y el cuidado y el respeto que se tiene que tener por este tipo de rescates. Y es algo digamos, creo que es importante siempre mencionar. Y quiero volver a enfatizar que si quieren un poco más de información, hemos tratado de ser cuidadosos y exhaustivos para mencionar y explicar todos estos materiales en la página web de ATA. Ahí tienen no solamente, como les digo, los materiales de los cuatro cortometrajes, sino también una explicación de los otros materiales en video y en cine que realizó Rafael en los años 70, de los que hemos podido identificar, pero no nos, eh, digamos que esperamos en algún momento eh, encontrar los pocos materiales que sabemos que se dieron y que se produjeron, pero que no hemos hasta ahora podido identificar. No sé, que no nos detenemos en la búsqueda, ¿no? Creo que este tipo de indagaciones, digamos, desde el inicio, que las empezamos en el 98, 24 años de investigación y indagaciones, creo que han dado resultados y lo único que puedo decir para terminar es que, y lo digo más hacia los investigadores de este tipo de recuperación de materiales, es que nunca hay que darse por vencido y que en los lugares menos evidentes es donde aparecen los materiales muchas veces. Así que nada, con ese mensaje, nuevamente quiero agradecerles a todos a todos los asistentes por estar presentes y les agradezco su asistencia. Gracias.